a repasar un poquito, mis hermanos, de la semana pasada, porque quiero que esto, mi amado hermano, quede bastante, bueno, de alguna forma, quede bien grabado en nuestra mente, en nuestros corazones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, mis hermanos, de toda esa efervescencia fea, gris, oscura, más negra, ¿verdad? Más oscura que gris, de pecado que abunda en la sociedad moderna. Las escuelas sufriendo, gente llega a matar a otros en las escuelas, los crímenes, la inmoralidad es algo increíble de lo que está sucediendo. Entonces, con base en toda esa situación, ese contexto que estamos viviendo, ahora, no solo nuestra sociedad tica, sino que esto es a nivel mundial. Y en otros contextos, en otros países, en otras sociedades, es aún mayor, mis hermanos. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto de esto? Bueno, Romanos capítulo 1, todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2 está hablando de lo que ha sucedido en este mundo, de lo que está sucediendo y de lo que también viviremos aún más. Entonces, si usted tiene la pregunta, la duda, pero ¿por qué pasa todas estas cosas? Pues yo lo que le invito es que en su casa, pues le eche un ojito más a estos pasajes. Y yo voy a tratar, según el Espíritu Santo sea, ¿verdad?, el que me guíe y yo seguir dando explicación a lo que sencillamente, humildemente podría dar, ¿verdad?, con base en lo que yo he ido entendiendo por lo que el Espíritu de Dios va guiando. Romanos 1, 24 al 27, pero voy a entrar aquí. Esta decisión de negar y apartarse de un Dios creador, Dios los entregó a sus propias concupiscencias. Eso fue lo que pasó con el hombre y lo que está pasando. El hombre, conociendo de un Dios creador que no lo puede negar porque sus propios ojos lo ven, ¿ya? El mismo ser humano ve que el sol existe, ¿verdad? Que lo vemos en la mañana y lo vemos al atardecer. Viene la noche, vienen las estrellas, la luna, el viento, la lluvia, el agua, los animales, lo verde, el mar, la lluvia. Mis hermanos, cualquier ser humano comprende y su propia naturaleza le dice que esto está tan organizado que definitivamente existe un Dios creador. Póngale el nombre que usted quiera al ser humano. Realmente es nuestro Dios Padre Celestial. Ahora, si no quiere creer, entonces esa rebeldía de no creer va a provocar, va a traer una consecuencia a su vida, a su familia, a su sociedad, su pueblo, su nación, su país. Y aquí estamos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Qué terrible, mis hermanos. Vea algo de lo que está sucediendo. Mire, la misma palabra de Dios habla de los pecados del ser humano por apartarse de Dios, y entonces se volcaron a sus propios placeres profundos multiplicados en sus corazones. Mateo 15 y 19, vea lo que dice: porque del corazón salen aquí vienen, los malos pensamientos. Cualquier mal pensamiento viene del corazón, del suyo y el mío, del corazón del ser humano. Los homicidios, vea de dónde nacen, los adulterios, no el adulterio, los. ¿Por qué? Porque resulta que esta clase de pecados se puede multiplicar de muchas formas y placeres. Las
fornicaciones. El adulterio es cuando la persona está en matrimonio y entonces tiene sexo ilícito. Piénselo ahí para allá. Las fornicaciones es antes del matrimonio y todas las fornicaciones que estamos viendo hoy en día de los placeres totalmente, ay Dios mío, terribles. Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Vea lo que dice la Escritura. También dice en 1 Corintios 6, 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Otro pasaje que habla de los pecados desde el corazón del ser humano. En Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Mire, todos esos ambientes de hechicerías, de ocultismo, de brujerías y todas estas cosas, antes de ser espirituales, son más de la carne que de otra cosa, porque las personas que se meten a estas cosas, a este mundo oculto, sienten placer, ¿ya? Y es sumamente carnal. Esto es terrible. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, óigalo, no heredarán el reino de Dios. Y tal vez usted dirá, uy, pastor, fíjese que yo anduve ahí en más de una de estas, en más de una de esas de ellos, yo tengo que ponerle un check, porque ahí estuve yo, sí, estuvo, pero Cristo Jesús vino. Y la sangre de Cristo vino. Pero vea todo lo que es la gama. Esto es una cuestión exponencial. Cuando se habla de pecado es algo horroroso de todo lo que existe, ¿verdad? Y oiga, hablando a la iglesia, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Mis hermanos, el Señor me llama a apartarme total y absolutamente de cualquier forma de pecado. Si has caído, pida perdón. Sencillo. Clame al Señor el perdón. Absténgase. Si necesita ayuda, busque ayuda. Estamos para servirle. Pero lo que necesitamos es agradar a Dios. ¿Sabe para qué? Para que le vaya bien. Mire. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La práctica de estos pecados llevó a deshonrar sus propios cuerpos, dejando el placer normal del hombre y de la mujer. Mis hermanos, óigame, qué horroroso, qué espantoso. El ser humano se vuelve peor que un animal. Sí, dejan su placer normal, su placer sexual que Dios lo puso en el ser humano para estar con su hombre, para estar con su mujer, punto. Pero no más allá de esto. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, o sea, como ellos decidieron, conociendo la verdad de Dios, ellos deciden volverse mentirosos. Y entonces cambian la verdad por la mentira, prefieren la mentira. Y dicen, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Terrible, ¿verdad? Dios nunca aceptará la mentira.
Dios es el único que se debe de adorar. No se ponga a adorar a otros dioses. No, por favor, no. Romanos 1:26. Voy caminando así un poquito rápido porque quiero llegar a otra cosa. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones. ¿Ve? Mis hermanos, ¿sabe qué es lo que sucedió? Que como el hombre, o los hombres, o las mujeres, ¿verdad? Cuando estoy hablando del hombre, estoy hablando de ambos. Cuando el hombre decidió abandonar a Dios, teniendo la conciencia clara, entonces Dios dice, bueno, eso es lo que usted quiere, pues bueno, vayan, hagan. Dice, los entregó, o sea, les quita, eso es algo así como quitarles el cerco de protección, como que tiene al pollito en la mano, lo tiene cuidado y simplemente por su rebeldía entonces lo suelta para que vaya y haga lo que le venga en gana. Los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sabe por qué? Porque da vergüenza. Esas cosas da vergüenza. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Aquí está hablando por la relación íntima sexual normal. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y aquí, mis hermanos, se hablan de las cosas más abyectas, más abiertas, más monstruosas habidas. De todo eso el Señor lo sabe. El resultado del pecado es que el ser humano cambia su propia naturaleza de nacimiento. ¡Qué terrible! Amado hermano, qué terrible. Porque hombres y mujeres que se llaman padres y hacen niños que sean sus hijos, aunque no son sus hijos, entonces ellos lo que hacen es que obligan a los que tienen a que abandonen su propia naturaleza, porque ellos mismos la han abandonado. Estos son los pecados más horrendos que hoy en día se están dando, mis hermanos. Algo espantoso. Y yo lo que digo, Señor, ven, Señor Jesús, ven. Y amado hermano, en el nombre de Jesucristo, yo le invito a que usted se mantenga firme con el Señor. Manténgase firme y fiel con el Señor. El verso 27, Romanos 1:27, y de igual modo también los hombres, no solo las mujeres, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, por ese pecado tan obtuso, tan abierto, sus mismas vidas son totalmente transformadas, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Algunos de estos con enfermedades monstruosas, horribles, otros con deformaciones y otros que no vienen las deformaciones por lo que están haciendo, se las buscan. Y entonces ha visto usted estas situaciones de hoy en día de gente que quieren tener cuernos, que quieren tener dientes como colmillos y que quieren que sus cuerpos tengan deformaciones. Sí, bueno, esto es parte de todo ese extravío. La rebelión contra Dios da como resultado el extravío en la propia naturaleza del ser humano. Espantoso, mis hermanos. Bueno, aquí tiene en sus manos de dónde usted puede tomar para tener una buena base bíblica. Sepa, la palabra de Dios es verdad. No ha cambiado y no cambiará. La humanidad la ha tenido. Y quiero que sepa que cuando estemos en la presencia del Señor, esta misma Biblia que usted lee, se leerá en el cielo, porque la palabra de Dios es eterna.
Entonces, si la persona dice, sí, pero yo no creo en la Biblia, bueno, si no cree en la Biblia es cosa de cada uno, pero yo sí creo, porque ha pasado la prueba de los siglos. Muy bien, mire, la universalidad del pecado, o sea, ese pecado que ha llegado a los puntos más remotos de este planeta. La universalidad del pecado habla de un mundo que conoce de Dios, pero por su rebelión rechazó a Dios y se llenaron de todo pecado. ¿Quiere que te vaya bien? Busque de Dios. Así es, así es. Y óigame, y nosotros buscando de Dios, caminando con el Señor, orando, yendo a la iglesia, buscando de Él, siendo fiel, tenemos lucha, tenemos dificultades a veces. ¿Cómo será entonces el que no quiere nada con Dios? ¿Cómo será cuando duerme esta persona? Pobrecitos, pobrecitos. Es una noche de tormento. Es una noche donde vienen esos sueños profundos, horribles, que caen en un hoyo, ¿verdad? Y Satanás se ríe. Sí. Mire, cuando vas a la cama, ¿sabe qué? Yo le invito a que se encomiende al Señor y que le diga al Señor, Señor, guarda mis sueños. Sí, sí. Así es, porque Satanás ataca. Y por eso debemos de orar antes de acostarnos, antes de dormir y encomendarnos al Señor. Muy bien, entramos a esta parte, que es la que quiero. No creo que vamos a concluir hoy, pero vamos hasta donde el Señor nos lleve. Verso 28 de ese mismo Romanos 1. Perdón. Bueno, aquí está. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué le parece? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, yo no quiero tener nada con Dios, no me interesa nada de Dios, no me hable de Dios, no existe, no hay. Bueno, ¿sabe qué dice Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así es. Mire, aquí es. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, qué es lo que vemos aquí? Dios en su misericordia le ha dado al ser humano la vida, le da familia, techo, protección, salud, alimento y todo lo que tiene viene de Dios. Y aún así, el hombre saca a Dios de su vida, saca a Dios de su familia, de su sociedad, de su política, de sus, de sus decisiones. Entonces, lo que Dios ha hecho, como ha sacado a Dios de toda su sociedad, de todas las cosas, entonces Dios los entrega a sus propios deleites. Ok, usted quiere estar lejos de mí, no quiere nada de mí. Bueno, ok, ahí va, libre. ¿Quién cree que va a tomar a aquella persona? Exacto, el diablo. Entonces, Dios los entrega a sus propios deleites y sus decisiones humanas erradas, lejos de Dios. Pero eso es por decisión del hombre, no lo que Dios ha querido para el hombre. Dios no ha querido para el hombre esas aberraciones. Dios no ha querido esas cosas tan horrorosas que hoy en día se están viendo. Dios no ha querido eso. Es el hombre que lo quiere. Ahora, una cosa es el placer que yo quiero, la inclinación de lo que yo quiero, y otra cosa es quién soy, cómo nazco yo, cuál es mi ADN. Si yo nací hombre, óigame, seré hombre hasta la muerte. Y después de la muerte sigo siendo hombre. ¿Sí? ¿Sabía usted que en esas fosas comunes, después de las guerras y todo esto, identificando cuerpos, la ciencia moderna hoy llega y coge un hueso de alguien, un hueso humano, y hay que identificarlo.
Y el ADN, después de 40, 50 años enterrado, pueden raspar el hueso y el ADN determina si era hombre o si era mujer. Eso no va a cambiar, mis hermanos. Eso no va a cambiar. Por causa del placer es otra cosa, ¿verdad? De lo que el hombre ve. Eso es lo que quiere. Mire, Dios los entregó. Déjeme un momentito antes de pasar a de que Dios los entregó una mente reprobada. Mire, la consecuencia de las malas decisiones, de rechazar a Dios, es hacer cosas malas que no convienen y que Dios no las aprueba. Esas son las consecuencias. Bueno, pero yo me siento feliz con mi placer. Ok, está bien, entonces tiene usted la libertad. Hágalo. Pero por favor, no induzca a otros. Pero ¿sabe qué es lo que hace Satanás? No inducir a otros, sino inducir a la sociedad completa, a las multitudes. Los que aún en su pecado, teniendo oportunidad de reconocer su error, deciden continuar en sus aberraciones. Eso es lo que sucede. Hermano, es algo terrible. Dios los entregó, dice en este verso, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por su corazón perverso y no decidir arrepentirse, entonces Dios los abandona. Sí. Estas personas, mis hermanos, que se han metido a tantísimo pecado, la única forma de salir de ahí es que lleguen a Cristo. Pero interesante, porque es lo primero que rechazan. Entonces, qué terrible, qué final más espantoso. Y sin Cristo, su final es condenación eterna. Ese es su final, no hay otro. Mire lo que dice Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. La palabra está atestados. Atiéndame a esto. Mire, atestados. La palabra que aparece aquí es pleroo en el griego. Y esto quiere decir atiborrados, repletos, llenos hasta el borde con un ejercicio de proveer. Oiga esto, influenciar, satisfacer como llenar una red. Entonces resulta que esta palabra pleroo, atestados, que quiere decir atiborrados, repletos, esta palabra lleva a la persona. Eso es lo que también está hablando ahí, está implícito en este verbo griego. Lleva a la persona a influenciar a otros para que se llenen del pecado de ellos mismos. ¿Ah? Por ese motivo es que estas personas de tanto pecado inducen a otros. Inducen, llenan a otros y van llenando, 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 como dice aquí, para satisfacer como llenar una red. Qué horrible, mi hermano. Qué horrible. Qué horrible, ¿verdad? Porque es contagiar, contaminar, tomar a otros inocentes. Así es, a otros inocentes, pero que también se rebelan contra Dios y entonces se meten a este mismo mundo. Esta palabra atestados habla mucho de lo que está sucediendo hoy en este mundo. Estando atestados, o sea, estas personas llenos del pecado, pero ellos lo que están haciendo es induciendo, metiendo e influenciando a las masas. Vea esto. Injusticia. ¿Qué es esta palabra de injusticia que aparece aquí?
La palabra que aparece es adikia, injusticia, ausencia de rectitud en todas las áreas. En todas las áreas. La injusticia va en contra de todos los valores morales, divinos y humanos. No reconoce al pequeño ni al grande. Se parcializa al propio deleite del que maneja el juicio. Es la esencia misma de Satanás. Óigame, donde no ve niños, jóvenes, adultos, familias, ancianos, animales y todo lo creado sufre por actos de injusticia. Cualquier perversidad se ajusta a la injusticia, así como lo oye. Hoy en día se está tratando de justificar. Por eso, mis hermanos, mire, solo Cristo Jesús puede justificar a hombres perversos que dañan a niños y justificarlos, porque esa es su inclinación sexual. Horroroso. Pues mire, aquí está escrito. Aquí está escrito. Estando atestados de toda injusticia. No es solamente quién gana más y quién gana menos. No, eso es solamente una parte. La injusticia y la rebeldía se levantan y una a la otra se cubren. La rebelión se levantó contra la justicia divina en el cielo y nace Satanás. Así como lo oye. Es el primer pecado que el Espíritu Santo escribe en este pecado. ¿Cuál? El pecado de la injusticia. Tremendo, ¿verdad? Que en todo este pasaje, el primer pecado es la injusticia. Más que fornicación y engaños y homicidios, más que el homicidio, mi hermano. Porque la injusticia destruye al niño, a la familia, a la madre, al padre, a todos. A todos. Lleva al ser humano, mis hermanos, al borde de casi un animal. Sí. Sí. Así como lo oye, no le importa absolutamente si come o no come. La injusticia es, bueno, es lo más espantoso. Mire, vamos para lo que es esta palabrita fornicación. Pero yo quiero que estemos orando, mis hermanos, por nuestro país, por nuestra sociedad, por los niños, por los jóvenes. Mire todo lo que está pasando. Mire, mis hermanos, y comprenda, por favor, mis hermanos, trate de abrir la mente y el corazón de que esto es la misma rebeldía del ser humano. Y nosotros somos el único ente de cambio para la sociedad. La iglesia es la única que tiene una palabra de paz, de justicia, de amor, de perdón, de salir adelante. Bueno, que el Señor me lo bendiga.